El nuevo curso escolar comienza este año con un debate atenuado a última hora, pero no zanjado del todo, sobre la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, una materia recomendada por la Unión Europea que se imparte desde hace tiempo en buena parte de nuestros países vecinos, pero que aquí en España ha nacido bajo el signo de la confrontación. ¿Por qué? ¿Qué problemas plantea? Lo vamos a ver en el siguiente reportaje, en el que conoceremos los contenidos de la asignatura, aprenderemos que la ley deja libertad a cada centro para que adapte la materia a su ideario y en el que comprobaremos que se va a ir aplicando progresivamente. Este curso se estrena en 7 comunidades autónomas. Andalucía es una de ellas. Más de 1,5 millones de alumnos se incorporarán a lo largo del mes de septiembre a las aulas andaluzas. Desde hace semanas, colegios e institutos se preparan para recibirlos. Las vacaciones se han aprovechado para reformar instalaciones, pintar y reparar los centros. Ahora los profesores organizan el material escolar y preparan sus clases para un curso en el que no solo se estrenarán algunos pupitres. Este año se comienza a aplicar la Ley Orgánica de Educación, que trae más horas de inglés, de lengua y de matemáticas, y también una nueva asignatura, Educación para la Ciudadanía. Primera cuestión, ¿qué es para ti ser un ciudadano? ¿Por qué crees que eres un ciudadano? La cuestión es que cada uno ponga su opinión sobre cada una de las preguntas que hacemos. Es una encuesta abierta. Sí, ¿Qué opinas pero de? no después corregirla, con la intención de no corregirla. Solo va a ser 1 hora a la semana, que es muy poco. Entonces preferimos darle el contenido mínimo para que el debate sea posible y después debatir, discutir y ver que en una clase hay muchos pensamientos, hay muchas maneras de vivir y de entender la vida e intentar fomentar los valores de la convivencia, de la tolerancia y del respeto mutuo. Así se plantean la asignatura en este instituto malagueño. Aquí serán los profesores de filosofía los que la impartan, en otros lo harán los de ciencias sociales. No les preocupa el contenido porque en el fondo no es nada nuevo. Los patios y las clases de nuestros colegios, públicos y privados, se llenan de murales y banderas el día de la Constitución. Defienden la paz, condenan la violencia y el terrorismo o colaboran en campañas de reciclado y de ayuda a los más desfavorecidos. Si la gente entrara en los colegios, entraran en los institutos, verían que eso es algo muy normal. Todos los días en las clases de tutoría, en las actividades extraescolares, en todo. Los valores son esos. Lo único que se ha hecho y que se va a hacer es de alguna manera unificarla en una materia y darla como tal y darle la categoría de materia, ¿no? De asignatura. Pero de alguna manera los centros educativos todos educamos en esos valores. Son los valores de la democracia, los valores de la Constitución. Se impartirá en uno de los 2 últimos cursos de primaria y en uno de los 3 primeros de educación secundaria obligatoria. Esa es una decisión de cada comunidad autónoma. La entrada en vigor de la nueva ley educativa es gradual. Por eso en Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Cataluña, Extremadura y Andalucía, que han decidido incluirla en tercero de ESO, comenzará este año escolar. Y en el resto del país no se estudiará hasta el 2008-2009, cuando se extienda la ley al segundo curso de secundaria. Los alumnos andaluces de enseñanza primaria tendrán que esperar 1 año más para estudiar Educación para la Ciudadanía. En Andalucía, única y exclusivamente, hemos incorporado a los contenidos del Real Decreto donde se establece todo el currículo de esa asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, hemos incorporado las instituciones andaluzas y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Política, sociedad, ecología, consumo responsable. Sus contenidos repasan desde las relaciones personales a la seguridad vial, la globalización o el cambio climático, la importancia del voluntariado, la igualdad entre hombres y mujeres o la sexualidad. En el tema de la sexualidad, en su vertiente de género, pues ponemos muchos ejemplos de cómo, en función de si sea niño o si sea niña, se adjudican una serie de roles que se tienen que obedecer sin ningún tipo de discernimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una niña que está con sus amigos y quiere jugar con ellos con los camiones que tienen ellos como juguete o quieren jugar al fútbol, o ponemos el ejemplo de la película de Billy Elliot, ¿no? De un niño que quiere ser bailarín, pero en la sociedad en la que vive, incluso el propio padre está en contra porque quiere que sea boxeador, ¿no? Un deporte mucho más viril y más expresivo de lo masculino, ¿no? David Sánchez es profesor de la Universidad Pablo de Olavide
y coautor de uno de los libros de texto que se han editado de la asignatura. En otros manuales, al hablar de este mismo tema, se defienden roles más conservadores y citan textualmente: la madre humaniza la familia o es el cemento de la unión. Cuando se tocan realidades sociales como el divorcio, la interrupción del embarazo o las opciones sexuales, en los libros como en la calle hay diferentes visiones. Incluso en algunos textos se evita hablar de leyes recientes, como la que permiten los matrimonios entre parejas del mismo sexo, o se considera familia solo la unión de un hombre y una mujer abierta a la procreación. Esos libros ni los recomienda ni los censura ninguna Consejería de Educación. Entre otras razones, porque la propia ley orgánica dice que no se pueden supervisar previamente y, por tanto, no censurar ningún tipo de libro. No hay censura. Todos esos libros de texto están a disposición de los consejos escolares y son los propios centros escolares, donde está el profesorado, donde están los padres y las madres, donde está el alumnado, los que deciden, según su proyecto educativo, cuál es el libro que van a adoptar para acompañar esa asignatura. El objetivo de esta asignatura es muy claro, es formar personas críticas, activas y responsables. Y entonces hay determinadas personas o determinados grupos o determinados colectivos que le tienen mucho miedo a las personas críticas, que saben pensar por sí mismas, que tienen criterio y saben argumentarlo. Desde la conferencia episcopal se alzaron las primeras voces en contra de la asignatura. Estamos en desacuerdo total con esta asignatura, que creemos que es una asignatura inaceptable en la forma y en el fondo. Monseñor Dorado es responsable de enseñanza en la conferencia episcopal. Había que precisar muy bien cuál es el contenido de esta asignatura. Nos encontramos con que se han publicado diversos textos, ¿no? Alrededor de 10 textos diferentes. Yo he leído bastantes de ellos, ¿no? Unos no se parecen en nada a otros, ¿no?, en su forma de plantearlo. Yo creo que lo que sería deseable es que se establezcan cuáles son los contenidos en los cuales realmente consiste esta educación para la ciudadanía. Incluso se pidió a los centros religiosos que no impartieran educación para la ciudadanía, a pesar de haber participado en la negociación de los contenidos. Se hizo todo lo que es la negociación, las conversaciones, tanto con el Ministerio como después en el desarrollo autonómico con las comunidades autónomas, para que los contenidos de la asignatura obviaran o evitaran de aquellos contenidos que salieron en un principio, aquellos que nos parecían más claramente en contra de nuestra fe, de nuestra convicción religiosa, ¿no? Y eso fue recogido. Los colegios concertados han mantenido una postura más moderada defendiendo sus intereses. Yo, si me niego a dar esa asignatura en este centro, me quitan la licencia para la apertura del centro porque no estoy cumpliendo la normativa del Estado sobre educación, entonces no puedo enseñar. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Adaptar la asignatura a mi centro, ¿no? Intentar jugar con la ley lo más posible para que la asignatura entre dentro del estilo de centro que yo quiero tener. Pero yo no puedo no dar la asignatura porque perdería la licencia para enseñar, y yo no quiero perder la licencia para enseñar, y creo que ningún colegio de la Iglesia quiere perder su licencia para enseñar. El Estado no tiene capacidad para imponer a los profesores aquello que tengan que hacer. Un profesor en su clase es él mismo autónomo. Es más, la materia se ha aceptado, se debe adecuar al proyecto y al carácter propio de cada centro. Si una materia se adapta a los valores que tiene el proyecto educativo de un colegio concertado, por ejemplo, entonces, ¿qué tipo de moral de Estado se trata ahí de imponer? Pero algunas asociaciones de padres piensan que ese es el fin de la asignatura. Los padres tenemos el derecho de decidir cómo educar a nuestros hijos. Es un derecho que se nos reconoce en la Constitución, en los derechos humanos, y que además es natural por ley natural. Con lo cual, creemos que este gobierno intenta introducir dentro de la educación para la ciudadanía los valores en nuestros hijos, es decir, intenta educar a nuestros hijos según sus propias convicciones. Entonces creemos que, que tenemos que oponernos a ello porque creemos que es nuestra potestad, y en ese sentido pues hemos pedido la objeción de conciencia. Uno puede tener un proyecto de vida X religioso, otro puede tener un proyecto de vida más laico, completamente diferente. Uno puede ser, por ejemplo, musulmán, otro puede ser agnóstico, pero todos vivimos juntos.
y tenemos que desarrollar los valores propios de la ciudadanía que no surgen espontáneamente, no nacemos sabiendo cómo convivir, por lo tanto, es decir, hay unas necesidades en la sociedad que exigen que se trabaje esto desde la escuela. Por supuesto, cooperando, colaborando con las familias, en ningún momento se ha pretendido entrar en competencia ni invadir su terreno, sino que entendemos que por parte del Estado es obligación el desarrollar estos valores comunes que son aceptados desde distintos proyectos de vida que podamos tener cada uno. Una colaboración que se pide desde otras asociaciones de padres. Los contenidos de la materia van fundamentados en que nuestros hijos y nuestras hijas conozcan cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. No hay mayor satisfacción para un padre que conseguir que su hijo no solo obtenga una magnífica formación en materias académicas, sino que también la obtenga como ser humano. Y yo creo que esta asignatura va a contribuir a ello. En Andalucía, 95.000 alumnos se han matriculado este año en tercero de secundaria. Hasta el momento, en la Consejería de Educación se han registrado solo 68 objeciones a la asignatura Educación para la Ciudadanía. ¿Qué pasaría si objetáramos ciencias sociales? ¿O es que en ciencias sociales, en la historia, no se transmiten valores? ¿O es que en geografía no se transmiten determinados valores? Es decir, son asignaturas, como toda la educación, que están muy cargadas de valores y a nadie se nos ocurre objetar contra que mi hijo o mi hija den geografía o den historia porque tiene determinada carga de valores. La objeción de conciencia se decide en los tribunales, no en las administraciones de enseñanza. Tiene que recurrir a los tribunales, que un juez le diga es una opción justa la que usted está haciendo. Pero eso puede tardar 10, 5, 6, pero menos de 4 años no le propongo a una reclamación individual de objeción de conciencia en un tribunal. Para entonces el niño, sus compañeros llevarán 4 años de universidad y él todavía no habrá podido empezar. Esto no se le está explicando a los padres. Yo creo que la opción de conciencia está en la elección del centro, no en la elección de cada asignatura. En medio de esta polémica, durante el verano, se han organizado cursos y conferencias para el profesorado que impartirá esta asignatura. Entre los ponentes, José Chamizo, el defensor del pueblo andaluz. Siempre que hay alguna novedad educativa, nos encontramos siempre con problemas. Las situaciones se politizan, vienen los enfrentamientos y yo ya estoy como un poquito cansado de repetir que la educación tiene que ser uno de los grandes temas a consensuar por los distintos partidos. A mí me parece que no hay ningún choque ni con ningún tipo de filosofía familiar y que es compatible totalmente con la educación en cultura religiosa, que no hay ninguna incompatibilidad. Yo creo que hay que desdramatizar y a los padres que realmente estén preocupados dialogar hasta en llegar a un acuerdo. El diálogo, otro de los valores que recoge la educación para la ciudadanía, una asignatura que Ernesto Gómez imparte en la Universidad de Málaga. Desde el principio de la década de los 90 la introdujimos como materia optativa en el plan de formación de los maestros y maestras de primaria. Y bueno, la verdad es que estamos teniendo un importante éxito, al menos en cuanto al número de alumnos que la eligen como materia optativa. No es un tema nuevo ni una iniciativa de las autoridades educativas españolas. En la mayor parte de los países que integran la Unión Europea, con distintas denominaciones y modelos, ya se imparte esta asignatura. La UNESCO, la ONU, la Unión Europea, organismos internacionales están insistiendo en la necesidad de potenciar esta nueva materia. Se ha detectado que entre los jóvenes hay un déficit democrático, entre los jóvenes y entre los adultos. Pero ese déficit democrático lo que se pretende es cubrir, al menos en lo que es la etapa educativa, en el tránsito en que los jóvenes, los niños y las niñas están para educarse. En el tema de la democracia lo que pretendemos es reflejar la importancia de la democracia como forma de gobierno, pero también la democracia como una forma de vida. Y, por ejemplo, en el ámbito de las actividades de esa unidad reflejamos situaciones concretas donde a los propios estudiantes se les plantea la tesitura de que si son elegidos como delegados del aula, cómo ejercerían su función de delegado responsablemente, ¿no? Incluso que se pusieran en el lugar de los propios representantes políticos. Un caso práctico de cómo llevar la democracia a la escuela.
¿Por qué se hace ahora y no se ha hecho antes? Evidentemente, ha habido todo un conjunto de cambios sociales. El espacio de convivencia se ha vuelto más complicado, y se ha vuelto más complicado porque tenemos que convivir con personas de otros países, a veces un niño ya en la escuela, con muchas nacionalidades, con otras creencias, con otras religiones, y desde esas coordenadas hay que cultivar lo que es el respeto mutuo, el reconocimiento de las creencias propias y de las identidades de cada uno, y eso no es algo que por naturaleza lo tenemos, debe ser cultivado en un espacio propio, y esa es la escuela. Y en este contexto, en el de las relaciones dentro del aula, se puede hablar de diversidad y de derechos humanos, del valor del diálogo y del respeto a las minorías, de tolerancia, de solidaridad o de justicia. Al margen de la polémica, la educación para la ciudadanía comienza el lunes con el curso escolar, y al menos su nombre es en sí un buen propósito.